Muy buena tarde, hermano y amigo que escucha este programa, El Hombre y la Biblia. Un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y todo tu entorno. Este programa, El Hombre y la Biblia, hoy te da la bienvenida al estudio bíblico que estamos desarrollando. Los tres sistemas de creencia que hallamos en la Biblia: científico, religioso y falso. El sistema de creencia falso lo seguimos desarrollando basándonos en varios aspectos de lo que es el día de reposo. Verdaderamente la Biblia contempla 2 días de reposo o 2 tipos de días de reposo. El primer tipo de día de reposo lo hallamos en Génesis capítulo 1, verso 16. Este tipo de día de reposo tiene 3 clasificaciones. Una clasificación conforme a las estrellas, que fue en Egipto. Ese famoso calendario de Egipto también estableció su día de reposo. Conforme al sol, ya sabemos que conforme al sol es el Imperio Romano. Conforme a la luna es el calendario hebreo. Los hebreos contaban los años, los meses y los días conforme a los eventos y personajes. Por eso en hebreo podemos ver que dicen los días del rey Nabucodonosor o en los días del rey David. O sea, conforme a los eventos y personajes. Y fueron todos los días que vivió Abraham, tantos, pero no es el mismo calendario romano que seguimos con. Ya estamos en el 2023. Allí no. En aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos era conforme a los eventos. El primer evento es la creación. O conforme a los personajes. El primer personaje fue Adán. Por eso usted no va a ver que el calendario hebreo tiene nombre de día, porque ciertamente el hombre recibió autoridad para ponerle nombre a los días, nombre a los meses y organizar su calendario. Eso lo dice la Biblia, claro que sí. Eso lo dice la Biblia en el libro de Génesis 1 al 14. Usted lo va a ver, que Dios hizo todas las cosas y esas cosas que él puso, sol, estrella y luna, fue sencillamente para que el hombre organizara su propio calendario. Pero más adelante vemos otro calendario, que es otro día de reposo, que es el que es para siempre. Eso es en Génesis capítulo 2. Tiene 3 clasificaciones, pero son muy diferentes a la clasificación del día de reposo de Génesis 1 al 14. Para que usted pueda entender mejor, vamos a decirle lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 10. Gálatas 4, 10 y 11. Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Guardad los días, los tiempos y los años. Me temo, o sea, trabaja en vano con ustedes, porque ustedes están guardando los días, los meses, los tiempos y los años. Pero el apóstol Pablo se está refiriendo a este calendario que es conforme a la estrella, conforme al sol y conforme a la luna. Los días, los tiempos y los años. Ese es un calendario que debió de terminar con la venida de Cristo. Las religiones han querido continuar con ese calendario, como nuestros hermanos adventistas. Ese calendario no es el de Génesis capítulo 2. ¿Por qué? Por su contenido. El contenido es muy diferente. Usted lo podrá observar en el tema de ayer que estuvimos tratando con relación a ese sistema de creencia. En el día de ayer estuvimos tratando ese sistema de creencia. Ya usted sabrá qué día era ayer. Hoy es domingo. Ayer entonces era sábado. Te va a buscar sábado 30 de septiembre y va a ver la exposición con relación a este sistema de creencia que hicimos, sistema de creencia falso. Vamos a ver la diferencia en el libro de los Salmos, Salmo 95,
verso 11, Reina Valera, 1960. Dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi día de reposo. Ve, ese es un día de reposo conforme a Génesis capítulo 2, que en el séptimo día descansó el Señor. Pero ese día es eterno. Observe que ese día no dice cuánta hora tiene. Todos los demás días dicen que tiene 24 horas, pero ese no dice los días. Entonces usted va a observar que esta clasificación que tiene Génesis capítulo 2, verso 1, es diferente a la clasificación del día de reposo de Génesis 1:14, porque la clasificación de Génesis capítulo 1, verso 14, ya usted sabe que tiene tres clasificaciones. Una clasificación con relación a las estrellas, como ya le había dicho, Egipto construyó un calendario conforme a las estrellas. Una clasificación conforme al sol. El Imperio Romano construyó su propio calendario observando las estrellas. El Imperio Romano le pone nombre a los días. Otra clasificación es el calendario hebreo, que es conforme a la luna. Entonces, en el calendario hebreo, los días no tienen nombre. En el calendario hebreo se observaba el día de reposo conforme al cambio de luna. En el calendario egipcio no era así porque era solar. Digo, conforme a la estrella. Y esa estrella se llamaba Osiris. O sea, el día de reposo de los egipcios era conforme a la estrella Osiris. El día de reposo de los hebreos era conforme al cambio de luna. Por eso, en el día de reposo de los hebreos no tiene nombre el día. El día no tiene nombre y es la razón por la que todo escritor bíblico no pone que Jesús resucitó el domingo, sino que pone al tercer día. Y cuentan los años conforme a los eventos y personajes. El primer evento de la creación, pues comienzan contando desde ahí. El primer personaje, Adán, comienzan contando con Adán, pero luego van cambiando los personajes y los eventos. Por eso no hay una secuencia de años en el calendario hebreo como en el nuestro. En el nuestro estamos ya en el 2023. Este es el calendario del Imperio Romano. Que nada tiene que ver el calendario del Imperio Romano con el calendario hebreo. Nada tiene que ver el calendario hebreo con el calendario egipcio. Son tres calendarios diferentes, con diferentes días de reposo. Gálatas 4:10 le dice guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayas trabajado en vano con vosotros. Eso está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 4:10. Porque esos calendarios conforme a las estrellas, que no es pecado hacer un calendario conforme a las estrellas, elige una estrella. No es pecado hacer un calendario conforme al sol. No es pecado hacer un calendario conforme a la luna. Lo que sí es pecado que se sigan guardando ya esos días de reposo porque era hasta la venida de Cristo. Ya hemos leído una clasificación que tiene el calendario que no es construido por el hombre, sino el calendario externo, el calendario de Dios, es eterno. El calendario de Dios no tiene principio ni fin. El séptimo día que descansa el Señor es conforme a la creación. Pero ese séptimo día, observe bien, que no dice cuánta hora tiene. Si usted lo lee usando la semántica, no va a caer en el error del que han caído las religiones, en confundir los dos calendarios, haciendo un solo de dos. Un calendario es el del Señor, que es eterno, no tiene principio, no tiene fin,
Y un calendario es el de los hombres, que sí tiene principio y tiene fin. El principio del calendario de los hombres inicia en la creación y el fin termina con la venida de Cristo. Gálatas 4:10. Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayas trabajado en vano con vosotros. Es porque ya esos tres calendarios conforme a la estrella Osiris, calendario de Egipto. Ese calendario conforme al sol, calendario gregoriano. Ese calendario conforme a la luna, calendario lunar, hebreo. Ya los tres terminaron. Gálatas 4:10. Ahora, el calendario de Jesús sigue, que es el mismo calendario de Dios. Eso lo podemos ver también en la Biblia. En hebreo. Vamos para estar más. Hebreo 3:11. Hebreo capítulo 3, verso 11. Vamos a buscarlo. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi día de reposo. Por tanto juré. O sea, él juró que no iban a entrar en el día de reposo de él, de ese día, del día de reposo del Señor, que no es el mismo día de reposo del hombre. Día de reposo del Señor. Hebreo 3:11. Salmo 95:11. Pero también lo podemos ver en más sitios. Ahora bien, ya hemos comprobado que tiene una clasificación ese calendario llamado reposo. Pero hay otra clasificación más que se llama juicio. Malaquías 4:11. Malaquías 4:11. Excúseme. Malaquías 4:5, excúseme. La vista me está traicionando. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Juicio es otra clasificación. Zacarías también 14:1, otra clasificación de juicio. Cuando usted averigua a los profetas, todito hablaron del día de Jehová. Todito. Porque es una clasificación de ese calendario. Calendario externo. Calendario que un solo día todavía no ha terminado, que fue el día en que reposó Jehová. Si le preguntáramos a los que hablan del séptimo día, como queriendo decir que ese es el de los hebreos, el día de Jehová, si yo le pregunto, no van a tener respuesta. Porque si le pregunto, ok, descansó el séptimo día, ¿y cuál fue el octavo día que él continuó trabajando? Porque en el calendario hebreo dice que trabajará 6 días, más el séptimo día descansará, entonces va a comenzar. Entonces, ¿cuál fue el otro día en el que él comenzó a trabajar? Si tú dices que me descansó el sábado, donde tú me compruebas que entonces comencé a trabajar el domingo. Donde tú me compruebas que Dios comenzó a trabajar nuevamente el domingo. Entonces, un sistema de creencia falso de los religiosos, falso de todos, es un sistema de creencia falso religioso. Decir que un solo séptimo día. Hay 2 días de reposo. Uno que es el del hombre y otro que es el de Jehová. Pregúntale entonces a cualquier persona que dice que el sábado es el séptimo día, ¿dónde dice la Biblia que Dios comenzó a trabajar nuevamente en el día domingo? No hay un solo texto bíblico que ampare esa ceguera espiritual. Dios es eterno. Dios es eterno. Su día es eterno.
El de nosotros es que tiene 24 horas. Pero el de Dios no dice cuánta hora tiene porque es eterno. Génesis capítulo 2, donde habla del día de reposo del Señor, que Él lo bendijo y lo santificó. Él santificó su día, porque Él es santo. Pero los días del hombre, el hombre en su desobediencia, no es santo, porque el hombre le desobedeció a Él. No dice, y por eso Él dice, por tanto juré que no entraría en mi día de reposo. En mi día. No dice en los días de reposo. ¿Cuántos días de reposo acontecieron desde Moisés hasta Jesús? Y entonces nos dice en hebreo, en los días de reposo, para que se establezca una diferencia. El texto es claro y es preciso. Dice en el día de reposo. Tiene tres clasificaciones. El día de reposo de Jehová tiene tres clasificaciones. Una clasificación, descanso. Otra clasificación, perdón de pecado. Y otra clasificación es Jesús. Porque lo dijo claro. Venid a mí todo lo que estéis trabajado, cargado, y yo os haré descansar. San Juan 14:6. Las clasificaciones del día de reposo del hombre son conforme a la estrella, conforme a la luna y conforme al sol. No es pecado construir un calendario conforme a la estrella, no es pecado construir un calendario conforme a la luna, no es pecado construir un calendario conforme al sol, porque Dios se le dijo que Él estaba creando para que eso le sirviera de señal al hombre. De señal al hombre la estrella, de señal al hombre el sol, de señal al hombre la luna. Entonces, son tres que Él pone para que el hombre elija en cuál de los tres va a crear su calendario. Los egipcios crearon su calendario, como ya le dije, la estrella Osiris. Los romanos, o sea, los católicos, crearon su calendario en el sol. Pero los hebreos crearon su calendario en la luna. El calendario egipcio es más viejo que el de los hebreos, porque Egipto es más viejo que mucho más viejo que ya Abraham. Abraham llegó a Egipto y Egipto existía. Entonces, los egipcios son mucho más viejos que los hebreos. Y si los egipcios son mucho más viejos que los hebreos, pues ya tenían su propio calendario y ese calendario era conforme a la estrella Osiris. Los hebreos son conforme a la luna. El imperio romano conforme al sol. No era pecado crear su calendario porque Dios le dijo que eso era para señal. Pecado es guardar el sábado o el domingo, cualquier día de la semana como reposo, porque ya Pablo lo explicó claro en Gálatas 4:10. Guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hay que tú esas celebraciones de meses, mes de la tal, día de la tal, cuarema, todo eso quedó. Atrás, cuando vino Cristo, todo eso se guardaba. Pero cuando Cristo vino, quedó atrás todo eso. Porque el apóstol Pablo lo dice claro, Gálatas 4:10, guardar los días de reposo, los meses, los tiempos y los años. Eso quedó atrás en Gálatas 4:10. ¿Por qué? Porque ahora descansamos en Jesucristo. Cristo es mi reposo, no es el sábado, no es el domingo, es Jesucristo. Venía a mí todo lo que esté cargado. Óyeme, es Jesucristo mi reposo. Mi reposo no es ningún calendario. Gálatas 4:10. Mi reposo es Cristo. Y todo el que está guardando esos días está perdiendo su tiempo, porque Pablo lo enseña claro en Gálatas capítulo 4, verso 10. Pero para eso hay que usar la semántica.
La semántica es el principio de toda gramática en el mundo entero. Después, la semántica es conocer las palabras por medio a la imagen. En la antigüedad, los primeros idiomas que existieron era de esa manera, conforme a la imagen. Por eso usted ve que esos idiomas eran garabatos, no tenían vocales. El hebreo no tiene vocales. El chino no tiene. Porque la semántica es para conocer el significado de las palabras conforme a la imagen. ¿Un camión de qué? ¿De qué un camión? ¿De arena? Es lo mismo que un camión de bloque. Entonces, la imagen es la que me da a mí la capacidad de conocer, la semántica. La semántica tiene dos partes. Una parte se llama imagen y otra parte escritura. Y la imagen es la que me enseña a mí a identificar las palabras. Aunque no tenga escritura la palabra, la puedo identificar por su imagen. ¿Cuál es la imagen de un camión lleno de arena? ¿Cuál es la imagen de un camión lleno de arroz? Cuando usted mira los sacos, se va a dar cuenta que de arena y de arroz es de arroz. Son camiones diferentes. Aunque usted no sepa leer y escribir, puede usar la semántica. La semántica tiene que ver con la ortografía. La semántica no tiene que ver nada con la ortografía. Es totalmente diferente, mucho más antigua. La semántica tiene que ver con la imagen. Por eso es el estudio lingüístico. No dice del idioma, porque es más vieja la lengua que el idioma. El estudio lingüístico de las palabras. Dividida en dos partes. Imagen y escritura. Hasta aquí te dejo para no cansarte. Que Dios te bendiga. Se despide de ti, tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Continuaremos con los sistemas falsos de creencia que hemos hallado en la Biblia. Que Dios te bendiga más.